Augusto de la Torre fue expresidente del Banco Central del Ecuador en el año 93 por 3 años y ex jefe de América Latina para el Banco Mundial durante 9 años, hasta el 2006. Él cree que hay 3 fases por las que tiene que pasar el Ecuador ahora mismo: la de resistencia, otra que implique cambiar el régimen jurídico, es decir, las leyes laborales, y otra, cambiar las reglas del juego de la economía. Vamos por la primera. Augusto de la Torre, bienvenido. Gracias por acompañarnos desde Washington. Un gusto estar aquí, Stephanie. A las órdenes. Buenos días. Para resistir esa primera fase, aun cuando las ventas han caído en un 50, en un 60%, aun cuando no estamos produciendo, con empresas paralizadas en un 70%, ¿usted sí está de acuerdo con impuestos a trabajadores y empresas? La palabra impuestos no me parece que es la correcta para este tipo de emergencia. Es un tema humanitario mediante el cual el ecuatoriano que más puede está, digamos, en la obligación moral de ayudar al ecuatoriano que más necesita. Mientras nos llegan los recursos del exterior, necesitamos ayudarnos. Esto creo que hay que pensar como una contribución solidaria del que más puede al que más necesita. El impuesto a las empresas con utilidades de más de $1 millón, en teoría, digo porque es una contribución, pero termina significando un impuesto, por lo menos como lo están viendo muchos de los trabajadores o las empresas. En teoría, decía, es para apoyar a las pymes, que son las que están generando a su vez plazas de trabajo. Pero este apoyo no debería hacerse también con líneas de crédito preferenciales del sistema financiero y privado, asumiendo el Estado quizás el diferencial en las tasas preferenciales. ¿Había otras alternativas? Sin duda, sin duda. El apoyo al empleo para evitar la destrucción generalizada del empleo, el apoyo a las unidades productivas para evitar que haya una quiebra inmensa del tejido productivo, venir por vainos, y uno de ellos tiene que ser a través de apoyos crediticios, de manera que una parte importante, quizás la mayor parte de los dólares que van a llegar en las siguientes semanas del Fondo Monetario, de China, del Banco Mundial, el gobierno tiene que dedicarlo a las prioridades, esto es, a la asistencia médica, al salvar vidas, a alimentar a los ecuatorianos y a otorgar apoyos crediticios y de liquidez a las empresas que se mantengan en la hibernación y que estén dispuestas después a arreglar su situación por vía de acuerdos entre partes. Esto es absolutamente necesario, pero aquí me gustaría mencionarle un problema muy importante, Stephanie. La brecha en el sector fiscal se está abriendo por causa de la caída del precio del petróleo. Entonces, si la plata que viene de afuera se utiliza para cubrir la brecha fiscal, no vamos a tener dólares para apoyarle al empleo, a las empresas y al ecuatoriano. Entonces, en la medida en que esperamos a que llegue la plata de afuera, el gobierno no va a tener otro remedio, y me cuesta mucho decir esto, no va a tener otro remedio que hacer una reducción muy importante en la nómina. Porque de lo contrario, la nómina del sector público se va a comer los escasos dólares que nos van a llegar y que deberían estar destinados a las prioridades de salud y a las prioridades del empleo y económico. Ahora, eso entra ya en la segunda fase que usted también describe, que es cambiar el régimen jurídico también, pero ahí con 2 problemas. Por un lado, los trabajadores que ya han anticipado que no quieren perder su trabajo, pero tampoco quieren perder los derechos adquiridos. ¿Dónde hay espacio para esta temida flexibilización? Porque el presidente dice que los servidores públicos ya no podrán seguir ganando lo mismo, pero luego el viceministro del Trabajo les dice que no les pueden rebajar legalmente el sueldo. El gobierno necesita ordenarse y tener un discurso, digamos, coherente. Pero la realidad se impone. ¿Cuál es la realidad del Ecuador? Los dólares que tenemos son contados y no podemos imprimirlos. El Ecuador está dolarizado y por tanto no puede imprimir dólares. Todas las propuestas que he escuchado de gente que piensa que se puede imprimir dólares del aire son propuestas que en el fondo lo que sugieren es salirse de la dolarización, lo cual sería una locura. Entonces, estamos dolarizados, no podemos imprimir dólares. Tenemos la cantidad de dólares limitada, no nos alcanza para todo. Tenemos que dedicar que esos dólares tenemos que dedicarlos a las prioridades, la de salud, la de los alimentos, la de la
tejido productivo. La única manera como nos pueden alcanzar esos dólares para poder salir de esta crisis es reduciendo las necesidades del gasto corriente en el sector público. Entonces vamos a tener que hacer una reducción de sueldos en el sector público, yo me imagino del orden del 50%. En el sector privado tampoco nos alcanzan todos los dólares, entonces tenemos que hacerles alcanzar. Vamos a tener que hacer reducciones de costos muy grandes en el sector privado a través de acuerdos cooperativos entre las partes. Para que eso sea posible, el gobierno tiene que considerar desde ya, y esa es mi recomendación a los ecuatorianos para que lo tomen en cuenta, el salario mínimo en el Ecuador tiene que equipararse al salario mínimo de Colombia o del Perú. La economía no nos da. Entonces tenemos que rápidamente generar una equiparación del salario mínimo del Ecuador al de Colombia y al del Perú para que nos alcancen los dólares que tenemos, los pocos que tenemos. Y en el proceso seguir golpeando las puertas del exterior para conseguir más dólares. Ahora, en otros países estamos viendo cómo el gobierno está entrando, en otros países a asumir deudas para las empresas para evitar quiebras, a dar a los trabajadores, a usar la seguridad social, están sacando sus reservas, hasta Perú, Colombia, vecinos países. Nosotros no tenemos nada. Lo que prueba es que el Estado en este país nunca resulta el salvador, sino los mismos trabajadores del sector privado, las empresas que están poniendo el hombro. Es decir, ¿esto qué nos dice hacia dónde debería estar caminando el modelo de la economía ecuatoriana? El modelo de la economía ecuatoriana tiene que aceptar tiene que hacer cosas compatibles con la dolarización, porque el país ya decidió que el dólar es la moneda que quiere usar porque nos dé estabilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es compatible con la dolarización, y en dolarización la cantidad de dólares depende de lo que viene de afuera, ya sea porque exportemos o ya sea porque nos entreguen desembolsos de deuda externa. Entonces, esa es nuestra realidad. Tenemos que usar los de deuda externa para oxigenar la economía, sostener el empleo, sostener a los ecuatorianos, etc. Entonces, eso quiere decir que el Estado no puede comerse todos los dólares que vienen de afuera. Por eso es que el Estado tiene que empezar dando ejemplo, reduciendo la nómina. Pero, aún así, la situación de pobreza en el Ecuador es tan grande que tampoco nos van a alcanzar los dólares para repartir a través del crédito a las empresas. El gobierno tiene que endeudarse afuera para poder generar crédito para la economía, eso no hay duda. Pero tiene que ahorrar esos dólares para hacer esto. Y en la economía privada van a tener que hacerse ajustes enormes, sacrificios muy grandes. Por eso yo digo, partamos de una reducción del salario mínimo para que sea parecido al que existe en Perú o en Colombia. ¿Cuáles son los costos de esos sacrificios como los que está planteando? Es decir, nada de esto va a solucionar un problema grave. Si los países van a decrecer un 6%, nosotros probablemente un poco más. Si conseguimos financiamiento por los 1.000 que han anunciado, otros 1.000, 500, sí, suma. Pero si el impacto será de 7.000 o 10.000 millones de dólares, que eso está por verse a lo largo de este año, ¿qué otras opciones le queda a la economía ecuatoriana? Usted dice entonces, hay que reducir el salario básico, probablemente desde el Estado vamos a tener que ver una reducción en un 50% de esa nómina, pero ¿qué pasa con el costo de ese sacrificio y luego cómo se traduce eso en la economía cuando hablamos nuevamente de iliquidez y nuevamente de falta de empleo o más desempleo aún? No podemos dar el costo. Lo que tenemos es que amortiguar el costo, hacer lo posible para amortiguar el costo. Entonces, una manera de amortiguar el costo es evitar el sálvese quien pueda. En este tipo de crisis, la tendencia natural del ser humano es yo me salvo a mí mismo y me olvido de la sociedad. La tarea de la política pública, del gobierno, que no tiene recursos para salvar a la economía, es primero dar ejemplo, hacer los ajustes que tiene que hacer a su interior. Y segundo, coordinarle a la sociedad, hacer que la sociedad actúe de manera cooperativa, evitar el sálvese quien pueda. ¿Cómo hace el gobierno eso? Dando normas generales. Primero, creo que tiene que hacer una reducción del salario mínimo. Segundo, tiene que generar un espacio para que las empresas puedan resolver sus problemas mediante acuerdos con sus empleados, con sus acreedores, con sus proveedores de manera cooperativa, y tiene que dar ciertas reglas para que haya equidad en esos acuerdos. Y tercero, tiene que conseguir dinero de afuera en las mayores cantidades posibles y canalizarlo hacia el sector privado, hacia los empleados, hacia los hogares, hacia las empresas, hacia el tejido productivo. Ese es el juego, no hay misterio,
no hay misterio. Es Desde su dificilísimo. experiencia en esa última parte a la que se refiere, ¿no cree que el Estado se ha mostrado lento en utilizar los instrumentos que tiene a su alcance? La Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, ha abierto líneas de crédito para Colombia, para México, para Brasil. No hablemos de Australia, Nueva Zelanda, Singapur, ok, porque no nos podemos comparar con ellos. Pero hace poco el presidente Trump personalmente le ofreció todo su apoyo al presidente Moreno. Somos uno de los países más afectados con la caída del petróleo, con las exportaciones, del virus. La moneda del Ecuador es el dólar. Entonces, ¿es utópico pensar en pedir un apoyo de 10.000 millones de dólares a Estados Unidos? Y digo porque los impuestos solo van a rendir 800 millones. Es correcto. Pedir más ayuda al exterior. Yo estoy seguro que en el mundo se van a ir formando capacidades para transferir recursos a los países emergentes. Vamos a necesitar una especie de plan Marshall de emergencia a nivel global. Pero esto va a tomar tiempo para armarse, primer punto. Segundo punto, el Ecuador es visto en la comunidad internacional como un país de ingreso medio. Entonces no está primero en línea. La comunidad internacional, en la medida en que vaya armando estas capacidades de transferir recursos a través del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, que se demora, porque la comunidad internacional también es lenta, va a empezar prefiriendo a los países más pobres. Entonces el Ecuador tiene una tarea complicadísima, que es hacer un caso especial de que es un país de enorme vulnerabilidad. Ahora, el gobierno ha hecho cosas magníficas y hay que reconocerle. Ha conseguido que el Fondo Monetario acelere sus desembolsos. Está tramitando un aumento del desembolso del Fondo Monetario que ojalá sea de $1.000 millones en vez de 600. Segundo, ha conseguido que China, a través de sus bancos de desarrollo, le preste al país $2.000 millones. Tercero, ha conseguido que el Banco Mundial le apruebe rápidamente un préstamo de 500 y está tramitando con el BID y con la CAF préstamos de igual magnitud para mayo. O sea, el gobierno está haciendo lo que puede. Por otra parte, ya suspendió el pago de deudas a través de un acuerdo, digamos, concertado con los tenedores de bonos, y eso quiere decir que se va a ahorrar a nivel anual más o menos $1.400 millones que no vamos a pagar en servicio de deuda. El gobierno debe seguir haciendo más, debe movilizar a los ecuatorianos de estos esfuerzos, el problema de fondo persiste sobre la situación económica y muchas veces hay un escudo a propósito de cómo recibimos el país, las condiciones en que recibimos el país. Ahora, más allá de que nos dejaron endeudados y se robaron otro tanto, hablemos también de lo que puede hacer el Ejecutivo ahora en las condiciones actuales, sin necesidad de disolver la Asamblea, reducir los gastos y el tamaño del Estado, a lo que usted se ha referido, canalizar las líneas de crédito de organismos multilaterales, reestructurar mejor la deuda con China y con los tenedores de bonos, bajar o subir los aranceles aduaneros, focalizar ya los subsidios, revisar los contratos petroleros. Esto no le daba espacio suficiente al gobierno para que durante 3 años pueda haberse fortalecido en algo el fisco, porque es lo que hoy más nos está golpeando. Mire, el desastre de vulnerabilidad que dejó el gobierno de Correa será algo que la historia le atribuirá, y con razón, porque el manejo de la bonanza petrolera fue de una irresponsabilidad enorme. Yo tengo un paper escrito y publicado sobre ese tema. Ahí están todos los detalles de la gestión macroeconómica de Correa, que fue un desastre. Eso es pasado. La historia se encargará de juzgar y de analizar. Ahora estamos donde estamos. Entonces, tenemos que entender dónde estamos. Y tenemos que entender que el gobierno trató de enrumbar la economía, no logró hacerla toda, pero tampoco lo pudo porque los ecuatorianos se oponen. Los ecuatorianos somos muy difíciles. Mire usted, en octubre se trató de disolver este subsidio absolutamente descabellado al precio de los combustibles. Y el país se le echó encima al gobierno. La Asamblea se le echó encima al gobierno. Entonces, cuando le culpemos al gobierno, culpémonos a nosotros mismos, porque somos incapaces de reconocer lo que necesitamos hacer para salir. Ahora que estamos al borde del precipicio, es nuestro momento para vernos cara a cara, el ecuatoriano al ecuatoriano, entender dónde estamos, ayudarnos el uno al otro, ayudarnos para que los ayuden de afuera y entender que nada va a ser fácil, que el costo mayor hay que evitarlo, pero no vamos a evitar costos, y que hay que amortiguar los costos mediante, inicialmente, en segunda instancia, acuerdo entre las partes, y en tercera instancia, cambiar las reglas de juego. Todo eso es una tarea enorme, y el país o
o se convierte en el país de la minga o en el país del palo encebado, en donde todos nos divertimos porque nadie puede subir para arriba. Si ese es el país que nos sale, preparémonos para la gran crisis. Si por otro lado nos sale nuestro saber ancestral de que la minga nos salva, pues nos convertimos en el país de la minga. Y el país de la minga es el país que tiene que hacer estos sacrificios. Un gobierno que se reduce los sueldos del 50%, un salario mínimo que se equipara al de Colombia y una voluntad cooperativa de las partes de salvar empleos, de salvar empresas. Y esa es la propuesta, la opinión de Augusto de la Torre acompañándonos hoy desde Washington. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Stephanie. Buenos días. Son las